Ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a platicar ahora con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre el tema que planteábamos hace un rato en la plática con mi estimada compañera Ivonne Melgar. La prisa del oficialismo por aprobar esta reforma judicial 2.0 será fructífera en términos de evitar que lo que se discuta el próximo martes en la Corte ya no importe, o sigue siendo relevante la discusión del proyecto del ministro Alcántara, González Alcántara Carrancá. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. A mí también me da mucho gusto saludarte, Pascal. Muy buenos días. Bueno, pues la pregunta sería esa. Con lo que se aprobó y que está a punto pues de pasar por más de 17 congresos estatales y convertirse en reforma constitucional, ¿sigue importando el proyecto que se va a discutir en la Suprema Corte el próximo martes? De hecho, yo pienso que a más tardar hoy en la noche va a ser ya publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma para que entre en vigor el día de mañana, que era la fecha en el que inicialmente la Corte iba a discutir precisamente esta proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Lo iba a discutir hoy. Ahora, como bien lo comentas, va a ser el próximo martes 5 de noviembre, y para mí sí tiene una gran importancia que se discuta, aunque ya se haya publicado y entrado en vigor esta reforma de la llamada supremacía constitucional, porque para esto la Corte tiene que atender lo que dice el artículo 14 constitucional, que establece el principio de la no retroactividad. Es decir, este decreto de reforma constitucional de la supremacía constitucional, en su artículo segundo transitorio, dice que todos los asuntos en trámite, es decir, los amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias, tienen que resolverse atendiendo lo que diga esta reforma, es decir, que se declaren sin materia. Pero eso está implicando que se quiera aplicar de forma retroactiva una reforma constitucional en perjuicio de las personas que son las que presentaron todo ese tipo de recursos. Y de ahí que la Corte, claro que tiene que resolver de acuerdo con la Constitución vigente y sobre todo atendiendo a este principio de la no retroactividad, porque de lo contrario estaríamos hablando de que pues ya se dejaría esto sin materia, cuando la Corte tiene esta obligación de preservar el contenido permanente de nuestra Constitución y además siempre tiene que estar atendiendo la aplicación de cualquier norma de conformidad con el artículo primero constitucional, es decir, atendiendo ese principio pro persona que establece que todas las disposiciones siempre tienen que atenderse a la máxima protección de los derechos de las personas. ¿Es reversible la no retroactividad? Es que, perdón, no escuché bien. ¿Es reversible la no retroactividad que está contemplada en la Constitución? Solamente la no retroactividad se puede estar, permitiendo cuando es en beneficio de las personas, pero no en perjuicio como se pretende aplicar. Entonces, en síntesis, lo que se va a discutir el próximo martes, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sigue siendo relevante a pesar de que esta reforma, la reforma de supremacía constitucional, ya será parte de la Constitución. En mi opinión, sí, porque a pesar de que el oficialismo va a estar generando una antinomia, es decir, una contradicción constitucional, porque el artículo 14 establece la no retroactividad y el artículo segundo transitorio de este decreto está estableciendo la retroactividad de la propia Constitución. Sí. Entonces hay una contradicción y de ahí que la Corte tiene que resolver atendiendo siempre a qué es lo mejor, y lo mejor es que continúe resolviendo esos asuntos. Pero hablamos obviamente de lo que va a ser este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y en el supuesto caso de que la Corte llegara a declarar la invalidez parcial en los términos de este proyecto, ya el resultado, es decir, si acata o no acata, obviamente ese ya es otro tema, pero yo creo que la Corte tiene que atender a su papel histórico que tiene en estos momentos de defender la Constitución, que sigue teniendo esos principios fundamentales
bajo la defensa de los propios 8 ministros que son los llamados independientes. Ahora, este proyecto tiene 366 páginas, es muy amplio, pero hasta donde sé, hasta donde veo, está construido en torno de la primera reforma judicial, la original, la que se aprobó y se expidió en septiembre. ¿Hay parte de este proyecto que contempla lo que estaba en vías de aprobación, es decir, la supremacía constitucional? Bueno, no, o sea, no estaba contemplado, o sea, bien comentas, este proyecto está pensado en función estrictamente del propio decreto del 15 de septiembre. No está contemplado nada relativo a esta llamada supremacía constitucional. Digo, eso es, pero en el momento que vayan a empezar a discutir, tienen que estar analizando de oficio inmediatamente esta posible causal de improcedencia y sobreseimiento que implica este decreto de supremacía constitucional. Es decir, lo primero que van a tener que empezar a discutir va a ser precisamente este decreto de la supremacía constitucional para saber si es o no es constitucional, y a partir de que lo resuelvan es que en ese mismo acto pueden declarar que no aplica, precisamente atendiendo tanto al principio de la no retroactividad, artículo 14 constitucional, y el artículo 1 de la Constitución, que es el de el principio pro persona. Entonces, eso es algo que se va a discutir el próximo martes, aunque no se haya impugnado y no haya un recurso en este momento en contra de esta llamada supremacía constitucional. Bueno, Francisco, pues estaremos atentos a lo que se discuta el próximo martes en la Corte. Te agradezco mucho. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo hasta Filadelfia. Gracias, muy amable, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su Facultad de Derecho.